estado reflexionando en el Espíritu para poder compartir hoy día sobre la importancia de la tranquilidad. La tranquilidad no solo en el sentido de estar quieto, reposado, sino que la tranquilidad para no dejarse llevar por el mundo y la incredulidad. ¿Por qué? Porque la manifestación de Cristo hoy en día en la tierra lleva ya más de 2000 años. Y pareciera que este transcurso de tiempo no ha sido suficiente como para que la palabra de Dios se extendiera por todo el mundo. Y de hecho, faltan algunas partes del mundo donde la palabra de Dios aún no ha llegado. Pero en general, la palabra de Dios ha llegado a gran parte del mundo. Pero estos tiempos de hoy se levantan con mayor fuerza que antes en lo que es la incredulidad, que ha hecho que este espíritu, la incredulidad, que el propósito eterno de Dios se retrase. Esto es algo que no es sencillo ni fácil. ¿Por qué se está retrasando el propósito eterno de Dios? No porque no funcione, no porque exista un retraso de parte de Dios y mostrar algún tipo de imperfección, sino que lisa y llanamente porque Dios quiere y entiende que todos se salven, que ninguno perezca. Pero la oposición por la incredulidad no ha permitido que todos se salven. Y sabes, esto también contamina a la iglesia, esto también afecta a la iglesia. La incredulidad está tan extendida que ha empezado también a afectar a la iglesia. ¿Y qué es incredulidad? Incredulidad es el rechazo en una persona a aceptar algo. Es un rechazo, es una decisión, es una manifestación de la voluntad de una persona rechazando una verdad. En este caso, la incredulidad de recibir a Cristo es el rechazo centrado en el entendimiento, en la mente, no en el corazón de una persona por aceptar a Cristo. Y esto está hablando de que el mundo se ha centrado en extender su autoridad en el entendimiento de las personas, no en el espíritu, no en el corazón de las personas. Por eso los sabios es tan difícil que reciban a Cristo. ¿Por qué? Porque su saber está centrado en su entendimiento y en su razonamiento, no en la libertad que el Espíritu da en el corazón de cada hombre o cada mujer que se ha sensibilizado por recibir la palabra en algún momento de su vida. Esto es fuerte porque este rechazo es real, porque es una acción que podemos declararlo. ¿Sabes por qué? Porque la acción que es real, este rechazo a lo evidente que es Dios, está siendo declarado a través de cualquiera de nuestros 5 sentidos. O sea, yo no acepto a Dios porque no lo veo. Yo no acepto a Dios porque no lo oigo. Yo no acepto a Dios porque no lo percibo con mi gusto. Yo no lo recibo por cualquiera de estos sentidos físicos y materiales. Una experiencia palpable hace que me justifique, al no tenerla, un rechazo a recibir la palabra de Dios y a una oposición a levantarme en este tiempo. Esta acción no solo nos afecta a nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios. Sabes que también afectó a Jesucristo. Así que no es algo nuevo. Es algo que se ha manifestado
desde muy antiguo y que obviamente el mismo Señor tenía conciencia de ello. En Juan, capítulo 7, los primeros 5 versículos hablan de esto. Y dice, y se refiere hablando de la incredulidad de los hermanos de Jesús, los hermanos carnales, la familia de Jesús, tenía incredulidad por lo que estaban viendo y percibiendo. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Mira qué tremendo lo que estamos experimentando aquí. La palabra señala claramente que Jesús se mantenía en tierra de Galilea y no iba a Judea porque sabía y entendía que los judíos procuraban matarlo. Él aún no manifestaba plenamente su ministerio y aún no era el tiempo, y él sabía que levantándose en este tiempo no era el tiempo de Dios. Y sin embargo, señala que los judíos ya querían matarlo, porque ya están hablando de un profeta peligroso, dice la historia, y necesitaban acallarlo. Y Jesús y los íntimos que tenía, sus discípulos, no solo estaban lidiando con eso, sino que tenía que lidiar con la incredulidad que de su propia familia se estaba manifestando. Pero no solo una incredulidad como tal, por un rechazo a lo que se estaba señalando, sino que una incredulidad que aún a pesar de los hechos y manifestaciones que Jesús ya hacía en esa época, aún así era declarada por sus propios hermanos. Y aprovechan un tiempo especial que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una de las 7 fiestas solemnes del pueblo judío. Y la fiesta de los tabernáculos es la última de ellas y una de las más importantes. ¿Por qué? Porque en esa fiesta de los tabernáculos, o de las enramadas, como se dice en otras versiones o en otros libros de la Biblia, es la fiesta en que el pueblo se congregaba todo para dar gracias. Gracias por la bendición del año, gracias por la cosecha, gracias por las misericordias de Dios. Es como la fiesta que el pueblo protestante norteamericano hace para el Día de Acción de Gracias. Es muy similar. Es una fiesta en la cual uno se hace fiesta. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Y esa era una fiesta importante porque todo el pueblo se reunía. Y los judíos lo celebran y lo conmemoran hasta el día de hoy. Y en esta fiesta, que es tan importante, ¿qué le decían los hermanos? Como dice el versículo 4. Vete, sal, entra a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. ¡Qué increíble! Los hermanos de Jesús, la familia, los cercanos de Jesucristo, ya estaban viendo hace rato, de pequeño probablemente, las obras que Jesús hacía, lo sobrenatural que Jesús era. Recuerda que Jesucristo ya había tenido más de alguna intervención sobrenatural
ya había producido hace rato el primer milagro cuando transformó el agua en vino en las bodas de Canaán. Él ya había llamado a todos y cada uno de sus discípulos. Él había ya alimentado a los 5,000. Ya había hecho tremendas obras en Galilea. ¿Y qué le dicen los hermanos? Ahora aprovecha la fiesta, acércate a Judea para que tus discípulos también vean las obras que haces. Y la pregunta es, ¿por qué los hermanos le aconsejaban tal cosa? Si tal como Jesús sabían perfectamente que los judíos en Judea procuraban matarlo. Porque a pesar de lo que estaba aconteciendo, ellos no creían en Él. Porque estaban centrados en reconocer una autoridad solamente percibida por el entendimiento humano. Y aún a pesar de percibir por los sentidos que Él había hecho algo físicamente imposible de transformar agua en vino, que había multiplicado milagrosamente panes y peces y había alimentado una multitud de aproximadamente 15,000 personas, porque cuando la palabra dice que alimentaron a 5,000, se contaban solo los hombres. Así de machista la sociedad, no hablaba de las mujeres y de los niños. Y considerando que al menos cada uno de esos varones tenía una esposa y un hijo, por lo menos 15,000 a 20,000 personas fueron alimentados por Jesús de manera milagrosa. Y en estas condiciones, aún a pesar de verlo, los hermanos le señalan, oye, mejor ándate a Judea para que tus discípulos te vean y vean las cosas que tú haces. Pero ellos no creían en Jesucristo como un hijo de Dios, como un restaurador, como un salvador, como un Mesías. Lo podrían haber percibido como un hermano que tenía una unción profética, pero no lo veían en lo sobrenatural, a pesar de que muy probablemente el testimonio de su padre y el testimonio de su madre decían que y le experimentaban lo sobrenatural que era Jesús por su venida a la tierra, lo sobrenatural que era Jesús por cómo se le había manifestado el ángel de Dios al padre José. ¿Para qué? Para que lo aceptara y lo protegiera. Pero los hermanos de Jesús no creían en Él. ¿Por qué? Porque la incredulidad, esta manifestación de voluntad por rechazar algo que parece evidente, es demasiado potente en el mundo. Y eso está contaminando a la iglesia. La incredulidad está contaminando a la iglesia también. Y que hace que las personas que están en la iglesia no vean los milagros, no vean las circunstancias sobrenaturales de cómo se manifiesta Dios. Y empiezan a confiar solamente en lo físico y en lo real, en lo que te declara el mundo. Y es así, suavemente, empiezas a ser seducido o seducida para ser arrastrado al mundo. Y se encuentra la contradicción que nosotros, que somos la sal del mundo, la sal de la tierra, los que estamos llamados a conquistar el mundo, terminamos arrinconados o lisa y llanamente conquistados. Y abandonamos esta pasión con la cual, por ejemplo, estábamos alabando hace unos instantes atrás. Dios necesita que haya una reacción en medio nuestro. ¿Por qué? Porque los hermanos le estaban poniendo las condiciones a Jesús. Le estaban diciendo, anda a Judea, y le dicen claramente, manifiéstate al mundo. Exprésate al mundo, date a conocer al mundo. ¿Pero con qué herramientas? ¿Con las herramientas carnales? ¿Con las herramientas materiales? ¿Con las herramientas del conocimiento y sabiduría?
que uno pudiera tener. Eso mismo te puede estar diciendo hoy en día el enemigo a ti, a tu vida. La incredulidad ha obrado tan suave, cautelosamente, que el enemigo te está diciéndote hoy en día, manifiéstate al mundo. Porque se lo dijo a Jesucristo. ¿Qué quiere? ¿Tú crees que eres muy especial para que no te lo diga a ti también? ¿O no nos diga a nosotros? Cuando el enemigo nos dice, manifiéstate al mundo, quiere decir, utiliza los dones que tiene y las gracias que tiene para poder ser conocido, para poder ser famoso, para poder tener este reconocimiento de ¿quién? De Dios. No, del mundo. Así que la incredulidad te lleva a ti a adaptarte al mundo para que el mundo a ti te reconozca y no Dios. Y hay que tener especial cuidado con eso, porque esa seducción es fatal para los hijos e hijas de Dios, que se ven atrapados en esta encrucijada para ser llevados y arrastrados nuevamente al mundo, de donde en algún tiempo o momento nosotros fuimos liberados y sacados. Es una trampa, una trampa tan fuerte que el enemigo usaba a los propios hermanos y hermanas de Jesucristo para decirle, manifiéstate al mundo, como si ellos le llevaran la pauta de la agenda de Jesús, como si ellos tuvieran autoridad para saber los tiempos en los cuales se tiene que hacer la obra de Dios. Hay refranes y citas que dicen, uno propone y Dios dispone. Y está precisamente referido a que el tiempo tuyo y mío no necesariamente coincide con el tiempo de Dios. Y a veces Dios está haciendo, y normalmente así es, una obra con todos y cada uno de nosotros para ser llevados en restauración, para ser llevados en sanidad, para ser entrados en libertad. Y sin embargo, viene este consejo del mundo que te busca desviar del camino y te dice, manifiéstate al mundo. Para que todos vean lo buena persona que eres. Para que todos vean lo perfecto que eres. Para que todos vean lo maravilloso que eres. Para que todos vean lo que está saliendo en ti. Así seduce Satanás. El problema está no en que tú no tengas esas cualidades, o que no tengamos estas cualidades. El problema está en que el enemigo es quien nos dice a nosotros, ahora ese es tu tiempo, manifiéstate al mundo. Y no estamos lo suficientemente sensibilizados para entender cuál es el momento para poder intervenir de parte de Dios y que esta intervención sea efectiva. Jesús lo tenía bastante claro, los hermanos no. ¿Por qué? No lo tenían claro porque no creían en Él. No lo tenían claro porque no reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? En el versículo 6, ¿qué le responde Jesucristo? Jesucristo le dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, dice mi versión. Qué increíble. Jesucristo tenía las cosas claritas. Decía, mi tiempo aún no ha llegado para que yo vaya a Judea y entre en Judea, en Jerusalén, de manera triunfal. Mi tiempo no ha llegado para que yo confronte el pecado del hombre y de la mujer y perezca por causa de ese pecado. Mi tiempo no ha llegado para que yo, por causa de mi Padre y por amor de mi Padre, me entregue por ustedes y venza la muerte. Y traiga vida y vida eterna. Por eso le declara a Jesucristo, mi tiempo no ha llegado, no es tiempo todavía para que yo lo haga. Él lo tenía todo perfectamente revelado en su corazón. Porque dice, y aunque mi tiempo no ha llegado, el tiempo de ustedes está siempre presto, está siempre a la mano.
Porque el tiempo que tiene el enemigo para desbaratar todo el proceso que Dios está haciendo en todos y cada uno de nosotros, está siempre a la mano para destruirlo. El enemigo va a usar cualquier circunstancia familiar, laboral, de relaciones personales, cualquier circunstancia que se manifieste para destruir lo que Dios ha estado haciendo. Porque Dios es un Dios de orden que espera su tiempo para manifestarse. Y el enemigo está usando cualquier momento y cualquier circunstancia para destruir. Aprovecha una diferencia entre los hermanos para tratar de destruir la unidad de la iglesia. Aprovecha una circunstancia en casa para destruir la autoridad sacerdotal del padre. Autoriza cualquier circunstancia para hacerte desconfiar que Dios tiene autoridad en tu vida. Increíble. Pero así es. Por eso Jesucristo, que lo tenía muy claro, le responde a sus hermanos: mi tiempo no ha llegado. Pero el tiempo de ustedes, que es el tiempo del mundo, que es el tiempo de la oposición, que es el tiempo del enemigo, está siempre llano, está siempre disponible para destruir. Y en eso tenemos que ser, iglesia, cuidadosos. El enemigo siempre está presto. El enemigo siempre va a estar presto para utilizar un malentendido. El enemigo siempre va a estar presto para utilizar cualquier circunstancia para destruir la unidad de su pueblo. Porque destruyendo la unidad del pueblo, destruye el propósito de Dios. Y no se manifiesta la salvación a los que tiene que ser manifestada. No se manifiesta la redención. ¿Por qué? Porque se entretiene el pueblo en tratar de sanar las comunicaciones internas rotas. O las relaciones trastocadas. Se entretienen los problemas internos. Se entretienen los problemas de obediencia del discípulo. Se entretiene también en los problemas de complejidades que tiene el discípulo en su relación con Dios, o en su relación familiar, o en su relación cualquiera que sea su naturaleza. Y eso desgasta a la iglesia y atrasa a la iglesia, porque la iglesia tiene solo un objetivo: avanza. La iglesia tiene solo un objetivo: declarar la palabra de Dios y conquistar, ¿cierto? Y hacer discípulos a toda criatura. Ese es el objetivo, para que se manifieste una gran familia de hijos e hijas de Dios semejantes a Jesucristo. ¿Y por qué la iglesia en 2000 años no ha podido cumplir este propósito? Lisa y llanamente porque se entretiene con estas oposiciones del tiempo del mundo, que aprovecha cualquier circunstancia para meterse entre medio y desviar el propósito de Dios. La tranquilidad de Jesucristo muestra la pauta. Porque un hombre que lo estaban buscando para matarlo, los judíos, dice: me están buscando para matarme por allá. Y él, ¿acaso no tenía autoridad para enfrentarlos y destruirlos? Pero como sabía cómo estaba propuesto el plan de Dios de restauración, de redención, de liberación y de salvación, necesitaba esperar tranquilo, con tranquilidad, y se mantenía en Galilea, a pesar de la presión de su propia casa, de sus hermanos que le decían: ya, pues sale, muéstrate al mundo. Y ahí es donde él responde: mi tiempo no ha llegado. Mas tu tiempo, su tiempo, el tiempo del mundo, siempre está presto, siempre está atento para tratar de destruir lo que yo y mi Padre estamos desarrollando en estos momentos. Eso es lo que está diciendo. Como puede decirle el mismo Señor, le responde a los hermanos en el versículo 7: porque no puede el mundo aborrecerlos a ustedes. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes.
mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, el mundo, ¿a quién va a aborrecer? ¿Al que está cumpliendo el propósito de Dios? Por lo tanto, cuando a ti te va mal y te experimentas que el mundo te rechaza, que el mundo te maltrata, que el mundo está teniendo una conducta irónica, destructiva, malediciente de ti, es una muy buena señal para el cristiano, porque significa lisa y llanamente que tú estás testificando de Dios, estás dando testimonio, eso quiere decir testificar, estás dando ejemplo de que tienes una presencia en ti que para el mundo es escándalo, que para el mundo es malo. Por eso Jesucristo les decía a sus hermanos que el mundo no podía aborrecer a los hermanos porque ellos estaban allanados al mundo. Y tenés que tener mucho cuidado hoy en día de que tu actitud sea, en ese sentido, más importante agradar al mundo que agradar a Dios. Porque a veces el camino sencillo y fácil es agradar al mundo. Entonces yo hago lo que el mundo dice. Si el mundo dice que es bueno que en estas fiestas de Año Nuevo se haga una tremenda fiesta y queden todos alcoholizados y se gasten todo el sueldo en una tremenda fiesta, no importa porque despedimos el año, no pueden entender que alguien no sea descontrolado, no pueden entender que haya alguien que tenga prudencia y que sepa que no puede reaccionar de esa manera. Y el mundo dice, no, es que esta persona no es buena, que esta persona no se allana al mundo, que esta persona es contradictoria a nosotros. Es como lo que está sucediendo cuando se levanta la voz de algunos movimientos en contra de algún ministro. A veces los ministros que se levantan tienen acciones bastante violentas, como el caso del pastor Soto. Pero no por eso no está diciendo una tremenda verdad y se ha atrevido a decir una verdad. Quizás la forma en que lo está diciendo no es la más apropiada, pero está diciendo una verdad. ¿Y cómo reacciona el mundo? Con querellas, con acciones judiciales, con buscar que todo el pueblo evangélico lo condene. Ayer salió una declaración del Movili en que estaban sumamente enojados con el obispo pastor Emiliano Soto, porque Emiliano Soto no desaprobó ni desautorizó al pastor. No. Dijo no. Y ellos estaban con un tremendo grito de cielo. ¿Cómo se están mostrando los evangélicos su verdadera cara? Discriminadores. Sí. Discriminamos. Porque quien discrimina sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Todos discriminamos, hasta ellos. Solo que nosotros optamos por lo bueno. Solo que nosotros optamos por lo apropiado. Y cuando esto acontece, estamos dando testimonio de Cristo. Y cuando esto no acontece, estamos corriendo el riesgo no solo de no dar testimonio de Cristo, sino que están haciendo las cosas que el mundo acepta. Y cuando hacemos las cosas
que el mundo acepta, entramos en una contradicción vital. La palabra es clara al respecto. Hay que tener mucho cuidado de entender los tiempos de Dios y de los momentos de Dios para desarrollar las cosas. Y no hacer las cosas porque el mundo lo está demandando. Si el mundo como iglesia está diciendo ya Agua Viva necesita empezar a desarrollar esta u otra actividad o esto para que, un momento, esto no es para complacer al mundo, esto es para dar testimonio de Dios. Por lo tanto tenemos que saber esperar el tiempo de Dios y saber descubrir si en nuestro interior o como iglesia estamos sobrando, dando testimonio a Cristo y no aceptando al mundo. Por eso tenemos un deber de corrección y sus pastores tienen un deber de corrección sobre ustedes para exhortar cuando un hermano o una hermana se empieza a desviar hacia el mundo y empieza a escuchar más al mundo que a Dios. En este sentido, Jesucristo decía que a Él lo aborrecía el mundo. ¿Por qué? Porque Él testifica de Dios y de que las obras son malas. Ojo cuando Dios te empieza a hablar o nos empieza a hablar que las obras que estamos haciendo son malas. Porque ahí estamos testificando del mundo y no estamos testificando de Dios. Y tenemos que tener especial cuidado en buscarnos y buscar la presencia de Dios y buscar nuevamente la restauración de Dios y ir nuevamente a su presencia y decir: Señor, en este tiempo, en este momento las cosas no han funcionado, pero yo sé que por tu palabra pueden funcionar y yo necesito activarme nuevamente. Y tú necesitas activarte nuevamente en la presencia de Dios y en la restauración que Dios sabe dar. Y en esto Jesucristo les declaraba a sus hermanos cuando lo invitaban a que fuera a la fiesta. Y Él decía: vayan, subid vosotros a la fiesta. Eso dice en el versículo 8. Subid vosotros, vayan ustedes a la fiesta. Vayan ustedes a mostrarse. Yo no subo todavía a esta fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. No fue a celebrar el Año Nuevo al paraíso. No fue a los fuegos artificiales. Se quedó en Galilea, porque no era el tiempo todavía. A Él no lo pauteó el mundo, no lo pautearon sus hermanos. Él desarrolló y esperó a que Dios lo impulsara para que le dijera cuándo tenía que ir y en qué momento estar. Jesús permaneció tranquilo. Esto no lo dijo de manera violenta. Esto no lo dijo ni señalando ni rompiendo las relaciones con sus hermanos carnales. Esto lo manifestó clara y específicamente para que quedara sentado que Él no era gobernado por el mundo. Y este mismo testimonio y ejemplo lo tienes que manifestar tú y yo todos los días. Todos los días tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Todos los días y en todo momento tenemos la oportunidad para decirle no al mundo, sí a Dios. En cada instante de nuestras vidas esto va a suceder y Dios está esperando que tú y yo estemos sensibles, al igual como lo enseñó Jesucristo en esta enseñanza a sus discípulos y confrontó a sus hermanos, para que de esa misma manera, hoy, no mañana, tú y yo podamos hacerlo de la misma manera. El mundo nos va a tentar y seducir en cada instante de nuestras vidas, con autoridad, con poder, con distintas circunstancias. Te va a seducir, te va a confrontar el mundo poniendo conflictos en tu casa.
te va a conflictuar el mundo, llevándote a que en algún momento te sientes insatisfecho o insatisfecho, porque mira todo lo que he hecho y no me lo reconocen. Y eso no es de Dios. Como dice la palabra, cada uno tiene su recompensa. Y el que quiere recompensa de profeta, por así decirlo, dice, tendrá recompensa de profeta en los cielos. No en la tierra. No en la tierra. Por lo tanto, el mundo difícilmente nos va a dar recompensa a nosotros. Difícilmente. Y si nos da el mundo recompensa a nosotros, es porque estamos agradando al mundo. Porque el mundo da recompensa a quien al que se lo acepta, a quien actúa con ello. Y Dios da recompensa a quién? A los que hacen sus obras, a los que cumplen su palabra. Y esta manifestación de promesa, ¿cuándo se manifestará? Cuando lleguemos a su presencia. Mientras tanto es eso, promesa. Mientras tanto yo la recibo y la atesoro en mi corazón. Y cuando me vaya a su presencia, recibiré recompensa. Pero si estoy buscando recompensa en el mundo, de que el mundo me acepte, de que yo le agrade al mundo, de que yo tenga fama en el mundo, no tengo nada que ver con Dios. Y por último, en el mejor de los casos, Dios, ¿qué me va a decir cuando llegue a su presencia? ¿Qué recompensa quieres si ya la recibiste? Nadie te ha dicho que tendrás 2 recompensas. Por lo tanto, lo más común que suceda es que tengamos aflicción, que tengamos conflicto y que tengamos problemas en nuestro relacionamiento con el mundo. No entre la iglesia. Porque si hay conflicto en la iglesia, es porque la incredulidad se ha establecido, es porque la oposición a aceptar algo o a recibir algo se ha establecido. Y eso es necesario que sea declarado, y eso es necesario que sea extirpado. ¿Y cómo se extirpa? Cuando se revela. Se extirpa cuando se declara. Porque si hay una circunstancia que está ahí haciendo conflicto en medio del pueblo, bueno, se declara. Y ahí ya queda en evidencia, ya no tiene autoridad. Ya todos van a estar apercibidos de que esto está siendo manifestado y por lo tanto no va a tener la oportunidad de destruir, de intervenir escondida o soterradamente para destruir la relación y la misión que la iglesia tiene hoy en día en la tierra. 2000 años han pasado para que esto se manifestara. ¿Qué debemos buscar? La prudencia de Jesús. Y ahí probablemente muchas estrategias de siervos y siervas han fallado, porque Jesús fue prudente. Jesús supo evaluar los daños que se pudieran producir. Jesucristo no le costaba nada ir y quedar en evidencia delante del mundo, delante de los judíos, antes del tiempo que Dios lo había establecido. Pero ante esta exhortación de sus propios hermanos de decir, anda a Judea para que todos los discípulos vean las cosas que tú haces y te hagas nombre, te hagas fama, y fue prudente para poder desechar esta seducción que el mundo le estaba manifestando. Jesucristo fue capaz de rechazar la seducción del propio Satanás cuando fue tentado en el desierto. ¿Por qué no iba a tener entendimiento para poder discernir la seducción o tentación que el enemigo estaba obrando a través de sus propios hermanos? Quien puede lo más, puede lo menos. Por lo tanto, teniendo entendimiento, podría perfectamente darse cuenta de que el consejo
que le estaban dando sus hermanos no era el apropiado. Fue prudente, supo evaluar los daños que esto pudiera producir, porque al ir a Judea antes del tiempo determinado por Dios, iba a tener una confrontación antes del tiempo. Y Dios necesitaba que Jesucristo interviniera y declarara y pudiera hacer en la tierra conciencia de pecado, para que después, estando extendida esta conciencia de que todos somos pecadores, poder traer la restauración y la salvación. Por eso fue prudente, por eso él no aprovechó esta fiesta que le decía a los hermanos: aprovecha que ahora es este momento para que tú vayas y te hagas famoso y camines en medio de todos los judíos y vayas haciendo señales, prodigios y milagros. Porque se lo estaban diciendo los hermanos, no se lo estaba diciendo su padre. Y nosotros tenemos que tener ese mismo cuidado para poder entender que hoy en día tenemos que movernos no por lo que nos dice el mundo, sino por lo que nos dice el Señor. Y en esta condición, dar los pasos necesarios. La fiesta de las enramadas o de la fiesta de los tabernáculos era una gran fiesta, duraba 7 días. 7 días. Algo más o menos como lo que sucede en la Pampilla, en la zona de Coquimbo, en que todo pasando en 7 días. Pero esos son carnavales. Estas eran 7 días de dar gracias a Dios y para hacer la manifestación de las cosas de Dios, se supone. Y en esta condición Jesucristo no optó por lo que lo decían sus hermanos, porque la motivación de Dios era más importante para su vida, porque él entendió que no debía manifestarse al mundo porque el mundo se lo pedía. ¿Por qué? Súper sencillo. Porque ninguna casa se destruye a sí misma. Por lo tanto, si yo o tú, acogiendo el consejo del mundo, piensas que vas a destruir al mundo, estás muy equivocado. Vas a ser destruido o destruida. Sencillo. ¿Por qué? Porque estás siendo sensible a lo que el mundo dice y no a lo que Dios dice. Nosotros tenemos que actuar de manera de ir y desbaratar y destruir al mundo con las herramientas que Dios nos ha dado. No supuestamente ir al mundo con las herramientas de seducción que el mundo nos ha dado. Y en definitiva, como dice la palabra, con armas espirituales y no carnales, ir al enfrentamiento. Y el mundo solo sabe dar armas carnales. Nos dará capacidad de oratoria, nos dará capacidad de buena presencia, nos dará un conocimiento de sabios, nos dará un montón de cosas. Pero no necesariamente esas herramientas son de Dios. Y Dios necesita que nosotros podamos manifestarnos al mundo en su tiempo, pero para eso tenemos que tener la tranquilidad de la reflexión del Espíritu Santo para poner esa palabra en movimiento. Tal y como se hizo en esta actividad de fin de año. Poner una palabra en movimiento para empezar a impactar unos corazones, para empezar a obrar en el tiempo de Dios. No a tontas ni a locas, no corriendo desaforadamente sin un propósito, una estrategia. Dios quiere que nosotros reflexionemos en este tiempo. Normalmente el tiempo de enero es un tiempo de planificación. Así como en diciembre se hacen los tiempos de evaluación, en enero uno tiene que tener la tranquilidad para poder pensar
¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obrar? Tengo que tener un plan y otro plan, porque la última palabra la tiene Dios. Y si yo recuerdo coherentemente, mi plan era que hoy día yo ya estuviera jubilado. Pero Dios dijo otra cosa. Tengo que tener una capacidad en la reacción para poder adaptarme a este cambio de planes que Dios me está dando. Pero tenemos que tener claro qué vamos a hacer. Y este miércoles con los varones, en nuestro ayuno habitual de día miércoles, porque ya pasó el tiempo de enramadas y fiestas, tenemos que estar en ayuno para poder saber qué es lo que quiere Dios con Agua Viva y con cada uno de nuestras familias en este tiempo para este año. Porque tenemos que ser, al igual que Jesucristo, sensibles a Dios, sensibles al propósito de Dios, y no hacer cosas por hacer, sino que hagamos cosas conforme al Espíritu de Dios que nos permitan desarrollarnos y crecernos, no todos solo como hijos de Dios, sino que también como sacerdotes. Dios ha enseñado a través de Jesucristo que tenemos herramientas para saber apartarnos del mundo. Por lo tanto, cuando estamos siendo exhortados por el mundo, tenemos la herramienta, como lo dice en el versículo 8, para decirle no al mundo y decir, esto voy a hacer. Cuando Jesucristo le dice, vayan ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta porque aún no es mi tiempo, está dando la enseñanza de cómo tenemos que decirle no al mundo y no a su seducción. Mira, arréglate porque no, va a ser fantástico, lo vamos a pasar muy bien. Todos te van a admirar y todos te van a apreciar. Cuidado. No. Y vas a ser famoso o famosa. Cuidado. Cuidado. Jesucristo supo decirle no a esa tentación. Jesús supo decirle que no a esta abierta y perfecta incredulidad. Porque el mundo solo puede manifestar incredulidad, no credulidad. Y supo estar tranquilo para no pelear con sus hermanos, pero sí decirles, no es mi tiempo. No es mi tiempo todavía. Y en esto tenemos que ser cuidadosos y sensibles. Probablemente Dios nos va a decir específicamente en el momento que tenemos que ir a Judea. Y de hecho lo ha estado diciendo, pero ha estado señalando su estrategia cómo alcanzarla. Y ha estado mostrando las actividades con las cuales se van ganando, y ha sido más efectiva la actividad en las casas y familias de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos estuvo hablando de cautividad. Y ahora nos está diciendo que en este preciso tiempo tengamos un tiempo de reposo y tranquilidad para poder entender qué hacer y cómo hacerlo. Y además, poder tener la tranquilidad de poder confrontar al mundo y su seducción. No hay nada más triste que ser seducido por el mundo. No hay nada más triste que ser arrastrado nuevamente al mundo. No hay nada más triste que empezar un nuevo año cautivo. Si Dios nos trajo libertad, si Dios ha posibilitado todo lo que hemos tenido, hemos dicho, Dios nos bendijo este año, amén. Este año que pasó fuimos bendecidos. Dios hizo transformaciones en nosotros, Dios nos dotó de cosas que no habíamos nunca tenido. Bendecidos. Dios. ¿Por qué entonces nos dejamos seducir por el mundo? Y arrastrar por el mundo.
si Dios ha tenido paciencia y tranquilidad para poder bendecirnos en su tiempo. Entonces, buscando ahora esta transformación y proyectando esta transformación que Dios nos ha dado, proyectemos también este nuevo año que ha comenzado en estos días en un tiempo de conquista, en un tiempo de arrebatar, pero en la presencia de Dios, no seducido por el mundo, sino que por el Espíritu de Dios llevado y transformado. Amén. Amén. Veamos cómo lo vamos a hacer y veamos cómo Dios va a responder a todos y cada uno. Él tiene perfecto control dentro de su armonía celestial de los tiempos y momentos de todos y cada uno de nosotros. Y ha establecido que en algún momento todos vamos siendo transformados de gloria en gloria y todos vamos teniendo especial intervención de parte de Él. Ahora, seamos sensibles a eso y no al mundo, porque el mundo no nos va a dar ningún buen consejo. El mundo nos buscará que nos adelantemos, el mundo buscará que nos retrasemos, el mundo buscará que seamos destruidos. ¿O creen que el mundo está muy contento con Agua Viva? Por supuesto que no. Y buscará su destrucción. Y eso es lo que busca el mundo. Pero si somos sensibles a Dios, a su misericordia y a su tiempo, el mundo no tendrá ningún efecto en nosotros. Y ejemplo y testimonio tenemos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos mostró cómo hacerlo. Amén. Amén.